Hola queridos amigos y hermanos. Hoy quiero hablarles de un texto que es un poco difícil de entender y muchas veces que lo hemos leído y pues no hemos visto que está ahí. Me refiero a uno de los textos del capítulo 25, es el verso 27 de la parábola de los talentos. Y quiero centrarme en este texto y dice de esta forma: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Me llamó mucho la atención y dije, bueno, banqueros en el tiempo de Jesús. Según la historia, pues no había banqueros en el tiempo de Jesús, pero había algo parecido a los banqueros en el tiempo de Jesús. Y entonces me puse a buscar y realmente se refiere a esto. Debías pues haber echado mi dinero a los cambistas, ahora sí tiene sentido, y viniendo yo recibiera lo mío con intereses. Entonces ahora sí tiene sentido. Cambistas sí había en el tiempo de Jesús, pero no nos queremos centrar en el asunto de los cambistas, sino en el asunto de la parábola de los talentos. ¿Qué es eso de dar mi dinero a los banqueros? Para poder entender esta parte de la escritura, necesitamos primero leer toda la parábola para poder comprenderla. Así que leemos la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que a mí me llamó mucho la atención el hecho de que yo leía muchas veces esta parte de la escritura. Había enseñado incluso cuando era pastor. Y pues siempre la leí normal, la enseñé normal como todos. Pero después de un tiempo me di cuenta de algo. Esta parte me llamó mucho la atención. Después vamos a irnos a esta otra, pero esta parte me llamó mucho la atención. Y es que dice que llamó a sus siervos y les dio a cada uno conforme a su capacidad. Y
Bueno, a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. Pero hace tiempo estuve estudiando mucho esta parte. ¿Por qué a uno le da 5? ¿Por qué a otro le da 2? ¿Y por qué a otro le da 1? Bueno, me di cuenta que en esta parte dice a cada uno conforme a su capacidad. Si usted es una persona que hace negocios, si usted es un comerciante, usted es un negociante, usted es una persona que compra y vende, no importa qué cosa, ¿verdad? Sino compra y vende, usted sabe lo que se debe hacer, o tiene dinero y quiere invertir, usted sabe y sabe dónde hay riesgos de pérdida, sabe dónde no hay riesgos. Solo una persona que no tiene capacidad puede arriesgarse, ¿verdad? Y perder, ¿verdad? Eso es señal de que no tiene capacidad. Bueno, al primero se le dio 5 talentos. Y se le dio 5 talentos porque tenía un margen de error bastante amplio. Entonces este de 5 talentos pudo haber cometido errores y haber recuperado el dinero porque tenía 5 talentos. El otro tenía 2, o sea, tenía menos margen de error. Por tanto, no podía equivocarse tanto. Pero sí tenía tal vez 1 o 2 oportunidades para equivocarse, ¿verdad? Pero el que le dieron un solo talento no tenía oportunidad de equivocarse. Entonces, no podía meter el capital y tener un riesgo. Entonces definitivamente se le entregó a cada uno conforme a su capacidad. O sea que el que tenía 5 talentos tenía un margen de error, o sea, no tenía tanta capacidad. Y el que le dieron 2 talentos tenía un poco menos margen de error, o sea, tenía un poco más capacidad que el que se le dio 5. Pero el que en verdad tenía mucha capacidad se le entregó 1. Y entonces a este se le exige más porque definitivamente tenía, escuche bien, mucha capacidad. Entonces a veces yo he notado pues que hay personas que con muy poco hacen mucho. Imaginémonos que la parábola hubiera sido totalmente todo lo contrario, que el primero haya perdido los 5 talentos y que el que se le entregó 1 hubiera entregado 10 talentos. Entonces la parábola hubiese cambiado bastante y hubiera tenido otro significado. Pero aquí este hombre, a pesar de que tenía mucha capacidad y así lo vio, este hombre que tenía mucho dinero vio mucha capacidad en el que al que le entregó 1. Y entonces dijo yo me imagino que cuando regrese voy a encontrar mucha bendición porque este hombre sabe hacer negocios, es muy inteligente. Le voy a dar solo 1 porque confío en que él puede hacer mucho con un solo talento. Pero que un talento era mucho dinero. Entonces definitivamente se le dio poco. Algunas personas piensan, dicen, pues yo no tengo todo lo que tiene este otro varón. Pongamos, hay personas a quienes Dios les da dones. Hay personas a quienes Dios les da, incluso les da económicamente una solvencia económica bastante amplia. Y dice puede hacer mucho. Pero hay personas que no tienen ni solvencia económica tan grande y no cuentan con tantos dones espirituales. Pero a estos se les tiene mayor confianza de que pueden hacer mucho con muy poco. O sea que lo que Dios espera es que la persona pues use. Porque lo que a mí me llamó mucho la atención es que el que se le dio 5 y el que se le dio 2 entregaron el doble de lo que se les entregó. Entonces quiere decir que no importa quién sea y cuánto se le haya dado en el reino de Dios, o sea, cuánto Dios nos haya entregado, cualquiera que se meta a negociar, estoy hablando en sentido espiritual, cualquiera que se meta a servir a Dios y a tratar de hacer algo por el reino de Dios, va a encontrar definitivamente que todo se le va a multiplicar, o sea, va a haber mucha bendición. El problema de este hombre fue que tuvo algo que no debía haber tenido. Bueno, ¿qué tenía? Miedo. Vamos aquí. Aquí está.
Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres. Y mire, se imaginó un montón de cosas. Tenía buena imaginación, pero tenía capacidad de imaginar, pero imaginaba mal. Ese es un grave problema. Imaginó y dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. Y luego dice que ciegas donde no sembraste. Qué extraño. Le habían dado. Entonces significa que le habían dado semilla para que pudiera. Después, cuando este hombre adinerado regresara, pues tuviera algo que entregarle. O sea, no estaba recogiendo donde no había sembrado. Eso se le había metido en la cabeza a aquel hombre. Y recoges donde no esparciste. Bueno, tenía un talento en la mano, o sea que sí le dieron. Entonces todo esto era una mera imaginación. El enemigo, pues usted sabe, le había metido en la cabeza. Y aquí está el grave problema. Mire, de pensar tanto qué hacer. Y imaginarse un montón de cosas que no eran. Le dice: por lo cual tuve. Mire, por lo cual tuve. Pongámoslo en rojito. Por lo cual tuve miedo. Este es el grave problema. Solo por miedoso no logró hacer todo, pero capacidad tenía. Entonces, tu capacidad o su capacidad, mi hermano, amigo, se ve mermada cuando uno tiene miedo. O sea, no tenga miedo. En el reino de Dios ninguno pierde. Todos ganamos. Incluso si hemos perdido alguna cosa, lo perdimos porque vamos a ganar otra. O sea, no hay pérdida en el reino de Dios. No hay pérdida cuando nosotros estamos sirviendo a Dios. Entonces, este hombre se equivocó, pero el Señor no le corrige, lo deja así en su pensar. Y dice: y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mire cómo el Señor no le contradice lo que dijo. Dejémoslo así como está. Si está confundido, dejémoslo así, miedoso. Y entonces dice Dios: respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Eso era el problema. Primero, lo señala el Señor, lo señala muy bien. Dice malo. Y el segundo problema, negligente. Son dos cosas que hay que arrancarse del corazón para que no haya malos pensamientos acerca del que nos llamó a servirle. Entonces, por esos pensamientos malos que le dio cabida, tuvo miedo. Entonces dice: siervo malo y negligente. Y le dice el Señor. Por eso le digo, lo dejó así, no le enseñó más. Lo deja tal con lo que había dicho. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? O sea, si tenías esa clase de miedo que no era la verdad, tan solo, mira, hubieras... Por tanto, dice: debieras haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, ese mismo miedo le hubiera hecho que entregara el dinero a los banqueros para que cuando viniera su señor le diera intereses. Pero este miedo hizo que, en lugar de darlo a los banqueros para que otros le den, como decimos aquí en Guatemala, le den vuelta al dinero, ¿verdad? Y en cada vuelta pues deje algo. Lo que hizo fue enterrarlo. Mire, cuando el miedo hace que nosotros por miedo hagamos algo bueno, el miedo está bien. Pero si el miedo hace que hagamos algo que no está bueno, definitivamente tenemos un grave problema. Bueno, el Señor le explica algo, y aquí es donde quería llegar desde el principio. ¿Qué significa eso de dar el dinero a los banqueros? Porque dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero, ¿qué significa eso de los banqueros? Bueno, como leímos en el otro pasaje, eran los cambistas. Y entonces los cambistas lo que hacían era cambiar el dinero, y en cada cambio que hacían pues les queda una cierta cantidad, y entonces por eso se traduce como banqueros. Bueno, la cosa es que sí se podía obtener ganancia si hubiera entregado el dinero a los banqueros, pero no lo entregó a los banqueros, lo escondió. Ahora, usted dirá: hermano o amigo,
Fíjese que yo tengo un talento, de aquí va, pero tengo esto que tiene a este hombre. Pero tengo miedo. Y déjeme decirle algo, fíjese que en las iglesias hay muchas personas que tienen, y mire, yo le voy a decir algo, no por nada se llama talento esa cantidad de dinero de la cual estamos hablando. O sea, se llama talento por algo. Y en algunas versiones cambiaron la palabra talento, pusieron la cantidad de dinero que realmente era en oro o en plata. Algunas traducciones, pero la mejor traducción es la que dice talento, porque para nosotros significa dos cosas. Y entonces en la sabiduría de Dios, la palabra talento pues sabía que para nuestro tiempo iba a significar esto que significa dos cosas ahora. Bueno, entonces cada uno de nosotros viene con talentos, y cuando somos bautizados con el Espíritu Santo surgen en nosotros dones. Y entonces a veces esos dones o talentos, si usted quiere llamarle, que son del Espíritu, pero que se nos fueron entregados, nosotros debemos usarlos y empezar a negociar con eso, o sea, empezar a ganar almas con esos dones que se nos fueron entregados. Pero algunos tienen dones ministeriales. Entonces esos dones ministeriales no los quieren ejecutar. Por un ejemplo, algunos han sido llamados a profeta, pero han tratado de profetizar, y lo que se han encontrado es que definitivamente el profeta sufre mucho. Otros tienen llamado al pastorado y el pastor sufre mucho. Y pues cada hombre de Dios, mujer de Dios, a cual se le entregó un don ministerial o un don del Espíritu, pues al querer trabajar con él se encuentra con que es muy difícil. Entonces existen en nuestro tiempo lo que se conoce como, por eso está aquí en rojito, banqueros. Ahora bien, ¿quiénes son los banqueros? Los banqueros son aquellos que ya están haciendo negocio, ¿sí? Que ya están ganando almas, que ya tienen una iglesia formal y ya están empezando a ganar almas con el ministerio que Dios les dio. En pocas palabras, para que tu don ministerial sea entregado a un banquero, es cuando una persona dice: yo tengo un don ministerial, pero me voy a congregar en una iglesia. Cuando el banquero, o sea, el pastor, el que está dirigiendo la iglesia, se da cuenta que tú tienes un talento, se da cuenta que tú tienes un don, si es buen banquero, te va a llamar y va a empezar a usar el talento o el don que Dios te dio. Entonces, cuando el Señor venga, este banquero le va a entregar los intereses al Señor. O sea, va a usar lo que es tuyo. O sea, claro, sin quitártelo a ti, pues. O sea, lo que te quiero dar a entender es que te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó ir a una iglesia donde definitivamente dos siervos de Dios, uno es mi cuñado y otro es mi hermana. Ambos son buenos banqueros. ¿Por qué digo que son buenos banqueros? Porque cuando llegué a la iglesia se dieron cuenta que yo tenía un talento. Y entonces me llamaron y me pusieron a servir. Y entonces me decían, como se dieron cuenta que Dios me usaba en algunas cosas, me empezaron a poner en esas cosas donde Dios me usaba. Y entonces aprovecharon el talento que yo tenía para el beneficio de la obra de Dios. Entonces, esos son los verdaderos banqueros. Si tú tienes un talento pero tienes miedo de usarlo, ve a una iglesia. Ponte a la orden con el pastor. Cuéntale el ministerio que tienes o el don que tienes. Y el pastor, si es un buen banquero, va a empezar a usarte. Mira, hermana, ore. Si tú tienes el don de sanidad, te va a decir, hermana, ore usted por los enfermos. Si tienes aquel ministerio, porque hay un ministerio tan potente, es una unción muy, ¿cómo se le llama esto? Es una unción muy fuerte, pero es una unción que es, yo le llamo
agresiva, es una unción poderosa, pero se utiliza más que todo para liberación. Si Dios te usa a ti, el Espíritu Santo te usa a ti para liberación, entonces el pastor va a empezar a llamarte cuando hayan necesidades de este tipo, liberación. Y si el don tuyo es un pastorado, pero estás allí dentro de otro pastorado, pues el pastor te va a empezar a decir: mire, hermano o hermana, le encargo que visite a esta y esta y esta otra persona. Mire, ellos tienen este y este problema, por favor ayúdelos con eso. Y te va a dar tareas que hacer para que tú desarrolles tu talento dentro del ministerio de él. Y así pues todo vaya caminando muy muy bien. Entonces, si tú eres una persona que tiene un talento pero tienes miedo, por favor no lo entierres. Enterrarlo es quedarse callado y quedarse en tu casa. Entrégaselo a un banquero. Ve a una iglesia, entrégaselo al banquero y el banquero sabrá qué hacer. Si el banquero no sabe usarlo o no quiere usarte porque a lo mejor tiene miedo de que, como les dije en el video anterior, la mayoría de pastores, pues algunos pastores tienen miedo que les quiten el puestecito de pastor y es un problema. Pero la verdad es que nadie le puede quitar, como les dije en el otro video, nadie le puede quitar el lugar al pastor. Eso es imposible. O sea, eso casi solo se da en lo que son las misiones y todo eso, que vienen, quitan al pastor, ponen otro. Pero realmente un pastor que Dios llamó, nadie lo puede quitar. O sea, nadie puede quitar a un pastor. El que lo trate de quitar se está metiendo a cosa muy fea con Dios, porque Dios fue el que lo puso. Entonces, pero hay buenos pastores que son buenos banqueros y se dan cuenta quiénes tienen dones, quiénes los usa el Señor, y entonces empieza a llamarlos, a usarlos, y la obra de Dios se da una disparada en cantidad de miembros y en supliendo las necesidades que el pueblo de Dios tiene. Entonces yo te doy un consejo: si tú eres una persona que se te entregó un talento, o 10 o 5, pero tienes miedo de usarlo, ve a una iglesia, allí hay banqueros. Si tú eres un banquero, si tienes tu ministerio y arrancaste con tu ministerio, Dios te va a enviar gente que tiene dones, que tiene miedo de usarlos. Entonces ahí contigo va a aprender a hacer negocios. Estoy hablando en sentido espiritual. Ahí contigo va a aprender a usar ese talento que Dios le dio. El banquero está obligado a recibir el talento, recibir a esa persona que tiene el talento y darle vuelta a ese don, y en cada vuelta, como decimos aquí en Guatemala, va a ir generando hasta que venga el Señor y pues nos encuentre a todos, tanto los banqueros como a los miedosos, ¿verdad?, en un ministerio sirviendo a Dios. Entonces, pero esto es malo, hermano, no es malo. Si te le pegas a un banquero, el banquero va a enseñarte a usar el don. Entonces vas a aprender mucho. Es importante que cada persona que tiene un don o un talento se acerque a un banquero. Si no sabes cómo usarlo, cómo se usa, ve a un banquero. Por eso es que, mira, en mi caso, cuando empecé a darme cuenta que estaban utilizándome por el don que Dios me había dado, yo me sentí muy gozoso, muy contento, ¿verdad? Porque lo que Dios me había dado no estaba encerrado en 4 paredes, sino que estaba sirviendo justamente para lo que Dios me lo entregó. Entonces nadie se va a sentir mal de que estén usándolo. No, de ninguna manera. Así funciona la obra de Dios. ¿Hay buenos banqueros? Sí, hay buenos banqueros. ¿Y hay malos banqueros? Sí, hay malos banqueros. Los malos banqueros son los que no se dan cuenta que hay dones dentro de la congregación, dones dentro de la iglesia, y pues no los usan. Simple y sencillo, no los usan, solo los quieren ser, y hay un problema allí. Pero si tú eres un buen banquero, te vas a dar cuenta de lo que está pasando y vas a empezar a usarlos. Eso es maravilloso si Dios empieza a darte ese tipo de sabiduría. Porque no puedes dejar. Miren, un ejemplo. Cuando un banquero sabe que
que una persona que tiene un don, o sea, un talento, ya no va a la iglesia, empieza a buscarlo porque ese talento debe ser usado. Incluso nosotros a veces, cuando yo era pastor, me acercaba a las personas y les decía, usted tiene un don que tiene que usarlo. Y es que se resistían, porque algunos se resisten mucho a usarlo. Y decía, pero no tenga miedo de usarlo porque nadie pierde en el reino de Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, usted no va a salir perdiendo. No, pero es que no quiero sufrir. Bueno, entonces venga y sirva en la iglesia para que así de esta forma no venga el sufrimiento hacia usted directamente, sino que tenga que pasar por el banquero. Entonces el asunto es que el banquero defiende, es como es pastor, defiende al que tiene el talento. Entonces es una forma de que el que tiene el talento, el asunto tiene que pasar por el banquero primero antes de llegar hasta donde está el que tiene el talento. Es una forma espiritual preciosa que Dios dejó, pero el banquero, o sea el pastor, ya tiene, ¿cómo se puede decir? Experiencia para lidiar con este tipo de asuntos. Y cuando el que tiene el talento se da cuenta cómo el banquero, o sea el pastor, empieza o se desenvuelve bien haciéndose los quites, como decimos nosotros, y enfrentando las situaciones, entonces el que tiene el talento se da cuenta cómo se hace y llega el tiempo en que ya tiene la suficiente madurez para decir, no, pues entonces ya aprendí, puedo iniciar yo sirviéndole a Dios aparte. Y eso no es malo. Lo que sí hay que entender es que definitivamente tanto al que se le entregó 5, al que se le entregó 2, como al que se le entregó 1, nadie va a perder en el reino de Dios. O sea que el único que pierde es el que tiene miedo y lo entierra. Pero si usted tiene miedo y dice, no, yo lo llevo a un banquero, pues llévelo al pastor, pues él es el banquero y él sabrá qué hacer con eso. Así que buena suerte, pastores, banqueros, y buena suerte, hijos de Dios, siervos de Dios con talentos. Si tienes miedo, no te preocupes, todos lo tenemos, todos lo tenemos. Todos hemos pasado por cosas difíciles y a veces no queremos volver a pasarlo y estamos congregados en una iglesia y desde ahí pues servimos al Señor. Así que Dios bendiga a todos y hasta el próximo video.